pasada, donde empezamos a ver esta primera sección del capítulo 3 y vimos los primeros 7 versículos. En la mañana de hoy vamos a estar viendo del versículo 8 hasta el versículo 13. Así que Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13, dice allí la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti, reconociendo una vez más el privilegio que tenemos de encontrarnos en tu casa, de haberte adorado a ti, de haber puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, que es nuestro noble sostén, quien es nuestra esperanza, quien nos motiva con esta idea nueva de que podemos vencer. Antes, Señor, nosotros no teníamos tal esperanza, pero en Cristo Jesús, nuestro noble sostén, nosotros tenemos la esperanza segura de que en Cristo somos más que vencedores. Y por lo tanto, Señor, rogamos que cada uno de nosotros que ya te conocemos a ti, podamos vivir vidas que reflejen la victoria que tenemos en Cristo. Y aquellos que todavía no te conocen, Señor, que sean motivados por esta esperanza que se encuentra en Cristo. Una esperanza de victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, sobre las tentaciones, y que en todo esto, Señor, tú seas glorificado. Padre, hemos estado estudiando este capítulo 3, que nos habla del misterio que por muchos años no había sido revelado, pero que ahora nosotros, por medio de tu palabra y por medio del ministerio del apóstol Pablo, nosotros también podemos conocer esta verdad. Podemos conocer cómo la cruz de Cristo permite que hombres pecadores diversos de todas partes del mundo puedan reconciliarse los unos con los otros, pero sobre todo puedan reconciliarse contigo, Señor. Rogamos que en esta mañana tú nos permitas seguir indagando, seguir conociendo más acerca de este misterio que ha sido revelado para nuestro beneficio y para tu gloria, Señor. Por tanto, Señor, rogamos que tú en esta mañana nos concedas a nosotros, por medio de tu Santo Espíritu, el entender mejor las riquezas que tenemos aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La última ocasión, como dije hace un momento, estuvimos viendo los primeros 7 versículos de este capítulo 3. Y la enseñanza que tratamos de presentar hace 2 domingos era que pudiésemos apreciar la importancia de nosotros entender, de nosotros comprender el despliegue de la gracia de Dios en los asuntos nuestros, en los asuntos de los hombres, de forma tal que nosotros podamos tener una mejor apreciación de la sabiduría de Dios y que realmente podamos aceptar la superioridad de la sabiduría de Dios obrando en medio nuestro.
De manera especial, este despliegue de la gracia de Dios es evidente en cómo el Señor ha derramado su gracia por medio del Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo por medio de la cruz de Cristo, por medio de la sangre derramada de Cristo, gentiles y judíos, personas que estaban totalmente alejadas, personas que eran enemigos, personas que no querían saber entre ellos, ellos son reconciliados. Pero más importante, que gentiles, judíos, hombres pecadores de todas partes del mundo, por medio del sacrificio de Cristo, puedan presentarse como un solo hombre y así ser reconciliados con Dios. Es de este misterio que el apóstol Pablo habla en los primeros 13 versículos del capítulo 3. Y él está enfatizando aquí, nosotros vimos cómo la semana pasada, el entendimiento que tenía el apóstol Pablo de la manera en que Dios obraba, derramando su gracia sobre los hombres, trayendo salvación, obrando la redención, esto lo ayudó a él a apreciar y aceptar la sabiduría de Dios. Hicimos 3 observaciones en estos versículos. Partiendo de la experiencia del apóstol Pablo y de su entendimiento de esta gracia, nosotros pudimos ver cómo de manera práctica esto puede también a nosotros, al igual que el apóstol Pablo, ayudarnos a atravesar las circunstancias de la vida en que nosotros nos encontramos. El apóstol Pablo inicia ese versículo 1 diciendo que él es prisionero de Cristo Jesús, y lejos de ver esto como algo malo, él, conociendo y entendiendo cómo Dios va obrando y lo ha utilizado a él para revelar la gracia de Dios, para revelar este misterio, él puede aceptar, y más que aceptarlo, él lo ve esto como un privilegio, como veremos al final en el mensaje de hoy. Pero no solamente aceptar y atravesar las circunstancias de la vida, sino que en la medida que nosotros entendemos cómo la gracia de Dios obra en nuestras vidas, también nosotros vamos a aceptar el tiempo de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Y por último vimos la semana pasada cómo también en la medida que yo aprecio la gracia de Dios y cómo Dios quiere obrar por medio de mí esa gracia, en esa medida también yo muy fácilmente voy a aceptar el rol que Dios tiene para mí. El apóstol Pablo decía en el versículo 7, del cual, hablando acerca del evangelio de Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él fue hecho un servidor, él fue hecho un siervo de Dios para beneficio de los gentiles, para beneficio de los judíos. Y el punto es que él no está buscando aquí preeminencia, él no está buscando que reconozcan tanto su autoridad o su apostolado, sino que él está presentando cómo al él entender la gracia de Dios en su vida, él no tiene que buscar muchas cosas, sino simplemente reconocer que él es un siervo, él es un ministro del evangelio de Cristo. Y para él esto era suficiente. Y es partiendo de este versículo y realmente de este último punto que el mensaje de hoy continúa. El mensaje de hoy es una continuación, como ya les he dicho, del mensaje anterior. Y en cierta manera se desprende de este último punto de cómo el apóstol Pablo, entendiendo el despliegue de la gracia de Dios por medio de él en su iglesia, él puede abrazar este rol de ministro del evangelio. La semana pasada nosotros nos enfocamos en cómo al nosotros comprender esta gracia nos va a ayudar uno a apreciar y aceptar la superioridad de la sabiduría de Dios. Pero en el día de hoy, y viendo los últimos 5 versículos, vamos a ver cómo ese entendimiento de la gracia de Dios nos va a ayudar no solamente a apreciar y aceptar la sabiduría de Dios, sino que también nos va a ayudar a anunciar y aclarar más efectivamente la sabiduría de Dios en el evangelio de Cristo.
Nosotros vemos como el versículo 8, el apóstol Pablo inicia diciendo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En esta función que él está haciendo, en este privilegio que él tiene, de que a pesar de que hubieron muchos profetas, muchos hombres de Dios que estuvieron indagando, como hicimos referencia la última vez, que estuvieron indagando, tratando de conocer qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está haciendo, fue a él, dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Y es de ese misterio, de la gracia de Dios, es de ese misterio que estaba escondido para generaciones anteriores, de que el evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo, es efectivo no solamente para los judíos, sino para todo aquel que cree en Cristo y puede entonces así ser reconciliado con Dios. Es de ese evangelio que el apóstol Pablo es ministro y él tiene la responsabilidad de proclamar, de anunciar este evangelio. Sin embargo, a veces nosotros tenemos la impresión de que el que va a proclamar la palabra de Dios, el trabajo de evangelizar, eso está reservado para aquellos cristianos como que son más espirituales, que están mejor preparados, aquellos cristianos que tienen más experiencia. Y sin embargo nosotros vemos aquí cómo el apóstol Pablo en el versículo 8 se presenta a sí mismo. Él no está diciendo no está hablando de la educación, del entrenamiento que él tuvo. Él no está hablando de todos los privilegios que él pudo haber tenido, sino que él se presenta: miren, yo que soy el menor, dice, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y aquí se puede apreciar un énfasis en la humildad del apóstol Pablo, al decir que él es menos que el más pequeño de todos los santos. Y uno pudiera pensar como que Pablo está exagerando aquí, porque generalmente nosotros tenemos la impresión de que el apóstol Pablo, después de Cristo, el apóstol Pablo es lo máximo. Después de Cristo viene Pablo. Tal vez está entre Pablo y David, pero conocemos un poco del historial de David y decimos: no, Pablo fue lo máximo. Sin embargo, miren cómo él se refiere a sí mismo: de todos los santos, de todos aquellos que han sido salvos, incluyéndonos a nosotros también, el apóstol Pablo está diciendo: de todos los santos, de todos los tiempos, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y una vez más pensamos: óyeme, Pablo, te pasaste, ahí está como exagerando. O podríamos tal vez acusar a Pablo de que es culpable de una modestia falsa. Pablo, ¿cómo tú vas a decir eso? Que tú eres el más pequeño de todos los santos. Que tú eres menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, el apóstol Pablo aquí no está necesariamente exagerando, ni podemos culparlo de una modestia falsa, sino que a nosotros comprender que él estaba al tanto, que él estaba consciente de la gracia de Dios de manera particular en su propia vida, él podía decir esto. Este es un hombre que gozaba de una intimidad con el Señor. Este es un hombre que fue utilizado por el Señor para registrar una de las mejores explicaciones de la justificación por la fe. Un hombre que habla acerca de la depravación del hombre y conoce la incapacidad del hombre para por sí mismo hacer algo que agrade al Señor, de forma tal que el Señor diga: mira, déjame salvarlo a él. Este es un hombre que conoce y que explicó y predicó la salvación por la fe en Cristo. Un hombre que conocía, amaba y estaba en la cárcel, sufría tribulaciones con tal de proclamar la salvación por la gracia. Y yo creo, hermanos, que es que en la medida que uno comprende y entiende cuán maravillosa es la gracia de Dios obrando en mí, en esa medida
yo también voy a entender qué tan malo yo soy, qué tan pecador yo soy y cuán indigno soy yo de servir al Señor. Y es con esta actitud que el apóstol Pablo, humillándose delante de Dios, humillándose delante de los efesios, no de una manera falsa, no de una manera exagerada, sino porque precisamente él entiende, él está comprendiendo aquí el despliegue de la gracia de Dios en su iglesia y de manera especial en su propia vida. Y es por ese entendimiento que él puede decir, no, miren, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y a este hombre que se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos, dice él, el apóstol Pablo aquí podemos ver como que está sorprendido. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y una vez más aquí la palabra gracia, como vimos en el versículo 2, no está haciendo tanto referencia a la gracia de la salvación, sino a este favor inmerecido. ¿Cuál favor? Al privilegio que Dios le da a él de hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dice el versículo 8 y el versículo 9. De anunciar, y el versículo 9 dice, y de aclarar. Miren cómo el apóstol Pablo cuenta como un privilegio el aclarar y el anunciar el evangelio de Cristo. Para él era una gracia de Dios que el Señor, a pesar de lo malo que él era, a pesar de lo pecador que él era, el Señor le dio esa gracia, le dio ese privilegio de anunciar el evangelio de Cristo. Hermanos, es lamentable que muchas veces para los cristianos el compartir el evangelio se convierte, más que en una gracia, se convierte en una carga. Una carga porque le puede resultar un tanto incómodo hablar con otros acerca de Cristo, porque esto puede traer cierta vergüenza dependiendo de qué vayan a pensar los demás. Mira a este tipo hablando acerca de Cristo, hablando acerca de la fe en Cristo, hablando de religión. Pero es que este muchacho, es que esta joven no fue a la universidad, no sabe mejor de ahí. Eso de los que creen en Cristo y de los que creen en Dios, esas son gente que no han sido educadas. Tristemente, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy día. Una sociedad secularizada totalmente. Que aquel que habla de Dios, aquel que habla de la fe en Cristo, es ridiculizado. Pero mi hermano, al apóstol Pablo no le importaba esto. ¿Por qué? Porque él estaba tan sorprendido, tan maravillado de la gracia de Dios, en sentido general de la sabiduría de Dios, en cómo Dios había ido administrando su gracia y de manera especial cómo esa gracia de Dios había rescatado a un pecador tan malo como él, que a él no le importaba eso. Él estaba maravillado de la gracia de Dios. Y hermanos, muchas veces el problema no es que pensamos en la vergüenza, en lo incómodo que es, o que nosotros debemos tratar de quitar esa vergüenza en medio, sino que en vez de nosotros enfocarnos en lo incómodo que puede ser, nosotros debemos enfocarnos en el amor que Dios ha tenido para con nosotros, en la gracia que Dios ha derramado para con nosotros. Y en la medida que nosotros nos enfocamos en eso y tratamos de entender y conocer mejor la gracia de Dios, va a ser imposible para nosotros no hablar acerca de Cristo, no compartir el evangelio de Cristo, porque es que estamos maravillados, estamos sorprendidos de que Dios pueda salvar a un pecador como yo. Y eso es lo que está pasando aquí en el texto, que lejos de ser una carga, no, que yo estoy preso por el evangelio, no, nada de eso, es un privilegio, dice el apóstol Pablo, contar, anunciar el evangelio de Cristo. Hay noticias que a nosotros nos gusta anunciar. Aquellos que hemos tenido niños recientemente, cuando sabemos que la esposa está embarazada, no avisamos, no anunciamos inmediatamente acerca del embarazo, sino que nos aseguramos, hacemos todas las pruebas del lugar, esperamos un tiempo
Y en ese tiempo vamos pensando, óyeme, ¿cómo es que yo le voy a decir a mis padres? ¿Cómo es que yo le voy a decir a mis amigos? Estamos pensando una manera creativa de compartir esa tremenda noticia. Esa buena noticia, pues el apóstol Pablo está así de emocionado de compartir la vida eterna en Cristo Jesús. Él está emocionado porque este es un mensaje de la gracia transformadora, de sacar a pecadores que estaban destinados al infierno, ahora a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y el apóstol está emocionado por lo maravilloso que es esta gracia de Dios, que Dios le haya dado a él el privilegio de anunciar, de aclarar el evangelio de Cristo Jesús. Vemos en el versículo 8 que dice: me fue dada esta gracia en primer lugar de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar el evangelio. Para él, para el apóstol Pablo, esto era un privilegio, una gracia de Dios, un favor de Dios. Hermanos, nuestra iglesia, nosotros como creyentes tenemos que tener esa perspectiva de cuán maravilloso es que Dios a nosotros nos da el privilegio. Una vez más, mis hermanos, esto no es una tarea únicamente para aquellos cristianos espirituales o aquellos cristianos con más experiencia o aquellos cristianos que tienen una mejor preparación, que tienen más tiempo en el evangelio. No, el Señor nos ha comisionado a todos a ir y a ser discípulos. Pero sobre todo en el libro en la epístola a los Corintios, dice la palabra de Dios, oigan esto, que Dios, si somos salvos, si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, ahora nosotros tenemos un título diplomático. Nosotros somos embajadores de Dios. Y lo que ese texto nos dice es que nosotros servimos como la boca de Dios, la voz de Dios, llamando al mundo pecador, llamando a un mundo que se está perdiendo a reconciliación con Dios. Esto es un privilegio que nosotros tenemos, mis hermanos. En estos 3 días pasados, muchos de ustedes saben y estuvieron orando por nosotros, el pastor Pedro, el hermano Ariel, Orestes, Manuel y yo, que estuvimos preparando y planificando para los próximos 2 años de la iglesia. Y uno de los énfasis principales que vamos a tener, hermanos, tiene que ver con el evangelismo, con el alcanzar nuestra comunidad, con el nosotros dar a conocer el mensaje del evangelio de Cristo. Y hermanos, esto no es el pastor Pedro, el pastor Yadín, el hermano Ariel, Orestes, Manuel, algunos diáconos, algunos profesores. No, esto es la iglesia entera que tiene que involucrarse. Nosotros todos tenemos que tener este entendimiento, esta comprensión de la maravillosa gracia de Dios. Esa gracia de Dios que en primer lugar nos ha rescatado a nosotros. Pero a nosotros, una vez más, darle un poquito más de mente y nosotros buscar más en la palabra. Y como dice el apóstol Pablo aquí, que ahora a él le ha sido revelado este misterio. Un misterio que los profetas y hombres de Dios por años estuvieron indagando, estuvieron buscando la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos el privilegio de entenderlo, de comprenderlo. Y hermano, no es un asunto de que no, los sábados a las 4 de la tarde nos vamos a reunir aquí y todos tienen que estar aquí. No es una carga, es una gracia de Dios. No es algo impositivo, es algo que debe salir de nosotros porque estamos extasiados, estamos maravillados con la gracia de Dios. Y nosotros no vamos a poder no anunciar el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8, de anunciar entre los gentiles, y noten que él no dice simplemente el evangelio de Cristo. Dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabrita allí, inescrutable riqueza de Cristo,
habla o se refiere a lo que no puede ser contado, algo que es difícil de explicar. Cada cierto tiempo, creo que cada año, se hace una lista de los 10 o 100 hombres más ricos del mundo, y eso lo publican por el periódico, lo publican por internet. Y hace unos años, o hace un tiempecito atrás, vi una lista de un hombre que estaba en ese entonces, no sé si sigue en primer lugar, pero en ese entonces estaba en primer lugar como de los hombres más ricos del mundo, con la módica suma de 74,000 millones de dólares. No 74 millones, no 740 millones, no 7,400, no, 74,000 millones de dólares. Decía ese artículo que solo en ese año él había ganado 20,5 millones de dólares. Yo estoy trabajando desde que tenía 16 años y todavía no he tenido un año así. Es mucho dinero, las calculadoras no pueden sumar, no se pueden poner todos esos números en una calculadora normal. Es difícil comprender qué puede hacer una sola persona con tanto dinero, qué tantas casas va a comprar, qué tantos aviones, qué tantos barcos, qué tantas cosas puede hacer con todo ese dinero. Y así es que el apóstol Pablo describe las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Pero hermano, muchas veces nosotros no tenemos en tan alta estima el Evangelio de Cristo. No quiero que me malentiendan, pero muchas veces limitamos el Evangelio a un camino romano. Y una vez más, no me malentiendan, esa es una herramienta que podemos utilizar para presentar el Evangelio. Pero el Evangelio, la gracia de Dios, mire, nosotros podemos pasar años metidos en un seminario, años leyendo la Biblia, años leyendo libros de la Biblia, acerca de la Biblia, y cada día nos va a sorprender aún más la gracia de Dios. En esta misma epístola, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, su oración al Señor por los efesios es que el Señor abra los ojos de los efesios, les dé un espíritu de revelación, de entendimiento, para que ellos sepan la esperanza a que ellos fueron llamados, las riquezas de la gloria de su herencia, la grandeza del poder divino que estaba a la disposición de ellos. En Romanos capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo habla de las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Esa palabra longanimidad es paciencia sobre paciencia. Y hermano, no tenemos que pensar en mucha gente, nada más tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que perdonarnos por el mismo pecado? ¿Y cuántas veces el Señor ha tenido que ser paciente con nosotros? Y hermanos, en la medida que nosotros conocemos la paciencia, la misericordia, la longanimidad de Dios para con nosotros, que empezamos a apreciar un poco de las riquezas de Dios para con nosotros, de las riquezas de este maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, y una vez más la misma palabra, e inescrutables sus caminos. Nos exponemos a la gloria de Dios manifestada en el despliegue de su gracia en los asuntos de los hombres, de manera especial en cómo Él obra la redención en nosotros pecadores, y quedamos asombrados y exclamamos con el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Hermano, definitivamente que nosotros tenemos una gran tarea por delante, primero en exponernos a la gracia de Dios, y como pide aquí el apóstol Pablo, como él mismo experimenta y él mismo le dice a los efesios, miren el privilegio que nosotros tenemos ahora de entender, de comprender este misterio que ahora ha sido revelado, esta gracia de Dios
para con los judíos, pero asimismo para con los gentiles, para con los esclavos, para con los amos, para con los pobres, para con los ricos, para todos los hombres por medio de Cristo Jesús. Maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo el versículo 9, no solamente el apóstol Pablo tenía el privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, sino dice allí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Una vez más, esa palabra dispensación es la misma palabra que en el versículo 2 nosotros tenemos, que se traduce ahí en el texto administración. Y dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio. Ayer, antes de ayer, me llamó un profesor de aquí de la escuela dominical que tenía una inquietud con algo que estaba leyendo en una de las lecciones, donde esta lección estaba haciendo un énfasis en la necesidad que tienen los niños, todos nosotros, de cumplir los mandamientos de Dios. Y ciertamente el Señor espera que nosotros cumplamos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo es que la obediencia a Dios se compagina con la gracia de Dios? Porque no dice la gracia de Dios que somos salvos simplemente por medio de la fe. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, y esto es un ejemplo de aclarar, de traer luz a la administración del misterio. Y hermanos, la idea es que al considerar este tema de la salvación, al considerar la gracia de Dios y cómo funciona con la obediencia del hombre, nosotros debemos escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y el primer pasaje que me vino a la mente fue el pasaje de Tito 2, versículo 11, que nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. La gracia de Dios es por medio de la gracia de Dios que los hombres tienen la salvación. Pero esa misma gracia de Dios, dice el siguiente el versículo 12, que la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor espera que nosotros vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo vamos a lograr vivir de una manera sobria, justa y piadosamente? Es por medio de la misma gracia de Dios que nos salvó a nosotros. Esa gracia de Dios que Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres nos enseña, trabaja en nosotros para que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos puestos nuestros ojos en Dios, vivamos con una orientación de agradar a Dios. Pero una vez más, es la administración de la gracia de Dios. Para nosotros era imposible agradar a Dios sin Cristo, sin la gracia de Dios. Pero una vez esa gracia de Dios viene a nosotros, opera en nosotros, obra la salvación en nosotros, esa misma gracia de Dios, mis hermanos, también garantiza que va a haber una transformación en nuestras vidas. He repetido en varias ocasiones una frase célebre de uno de mis profesores. Y él decía que la gracia de Dios nunca te deja en el mismo lugar que te encontró. La gracia de Dios nunca te deja en el mismo lugar que te encontró. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo era un pecador, que si yo era un mentiroso, que si yo era un chismoso, que si yo era un vago, esa gracia de Dios que me da la salvación va a obrar en mí para que yo renuncie a esos pecados y ahora viva de una manera que agrade al Señor. Pero no es mi fuerza de voluntad. Sí, yo tengo que obedecer a Dios, pero debo depender en la gracia de Dios. Y hermanos, ciertamente es complejo el tema, pero por eso es
que nosotros debemos aprovechar el privilegio que tenemos por medio de la palabra de Dios, por medio del ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo de revelar este misterio, esta administración de la gracia de Dios, esta dispensación de la gracia de Dios en nosotros. Porque cuando entendemos, comprendemos el despliegue de la gracia de Dios en nuestras vidas, eso, como vimos la semana pasada, nos va a ayudar a aceptar y apreciar, a maravillarnos de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, pero también nos va a mover a nosotros a anunciar, a proclamar, a aclarar, a traer luz para cómo nosotros debemos vivir ese evangelio de Cristo Jesús. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10 nos dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué el Señor, por medio de su gracia, ha hecho que pueblos que estaban en enemistad entre ellos y en enemistad contra Él puedan ser rescatados mediante el sacrificio de Cristo Jesús y mediante la sangre derramada de Cristo, ser reconciliados los unos con los otros y convertirse en un pueblo, en un solo cuerpo, en la iglesia, y así ser presentados delante de Dios y ser reconciliados con Dios? ¿Cuál es el propósito de la administración de la gracia de Dios en todo esto? Dice el versículo 10, el versículo 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero llamar su atención a dos cosas en primer lugar en estos dos versículos. Primero, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a quién. Dice allí, o por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya en esta serie de Efesios hemos hablado de estas potestades, de estos principados en los lugares celestiales, que se refiere generalmente a los ángeles, aquellos que están con el Señor, pero a veces también se refiere a los ángeles caídos. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que una vez más, esta dispensación, esta gracia de Dios que está obrando en nosotros, que está obrando en la iglesia, no tiene como propósito último la salvación de nuestras almas. Sí, gracias a Dios que por medio de su gracia nosotros somos salvos. Y esto es muy importante para el Señor. Pero principalmente el Señor nos salva a nosotros. ¿Para qué? Para dar a conocer en todo el universo, a todas las criaturas, a toda la creación, la superioridad de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Para qué? Para honra y gloria de nuestro Dios. Y ahí, mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, debemos, en vez de querer exaltarnos un poco más, debemos tirarnos más al piso, debemos humillarnos más. ¿Por qué? Porque Dios, aún Él teniendo en mente su gloria, Él en su gracia y misericordia, siendo yo pecador, no necesitándome Él a mí, Él me ha rescatado, Él me ha salvado. Y una vez más, esta gracia de Dios debe en cierta manera hasta turbarnos, debe llevarnos a pensar, oye, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Esto es demasiado, yo no lo puedo entender. Y por eso es que el apóstol dice las inescrutables riquezas de Cristo, que ciertamente es algo incomprensible para el hombre. Pero una vez más, damos gracias a Dios, alabamos y glorificamos a nuestro Dios por su misericordia, por su gracia, porque para Él llevar gloria a su nombre en todo el universo, por todas las edades, en ese proceso
Dios me ha rescatado a mí. Dios me ha salvado a mí. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. No es, una vez más, por lo que yo pude aportarle al Señor. No es porque, mire, ese muchacho va a hablar bien, o porque ese hombre va a levantar muchas iglesias, o porque esa mujer va a hacer un gran trabajo con los niños, va a ser una tremenda misionera en África o en donde sea. No es por lo que nosotros podemos aportarle a Él. El versículo 11 nos dice muy claramente que esta administración de la gracia de Dios se lleva a cabo, se realiza conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una vez más, mis hermanos, al nosotros entender esto e irlo procesando, nosotros debemos caer de rodillas delante de Dios, una vez más, maravillados, sorprendidos por el privilegio que nosotros tenemos. Pero si bien es cierto que esta salvación es para la gloria de Dios, que esta manifestación de la gracia de Dios es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, sea proclamada, sea anunciada, se haga una propaganda de, óyeme, qué sabio es nuestro Dios. Dios, en su misericordia, en su gracia, ¿a quién utiliza para promocionar su sabiduría, para promocionar su gracia? Versículo 10 nos dice que esa multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. No es el pastor Pedro, no es el pastor Yadín, no es el gran predicador, no es el gran escritor, no es el gran conferencista. Todos esos pastores, todos esos siervos del Señor son menos que el más pequeño de todos los santos. Y el Señor no está interesado en levantar a un hombre más que a otro. El único que merece honra y gloria, el único que merece ser exaltado es Dios. Y Él, en su gracia y misericordia, nos permite a nosotros, como iglesia, como cuerpo, como hombres y mujeres que estábamos todos dispersados, por medio de la sangre de Cristo, nos une y nos presenta delante de Dios como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo pueblo, para que juntos como iglesia nosotros podamos proclamar, exaltar, anunciar la multiforme sabiduría de Dios. En esos 3 días que estuvimos reunidos, nuestra oración cada día, hermanos, era que el Señor nos guiara, no para hacer esta iglesia conocida, no para hacer el ministerio tal o cual de la iglesia sobresalir, sino para que su voluntad, para que su nombre sean dado a conocer, para que el evangelio de Cristo sea dado a conocer. Y una vez más, mis hermanos, esto no es el trabajo de esos 5 que estuvieron reunidos, ese no es el trabajo de los diáconos que se están reuniendo con los pastores, ese no es el trabajo de los hermanos de la escuela dominical única y exclusivamente, ese es el trabajo de cada uno de nosotros, que entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo el propósito de Dios, el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de anunciar, de aclarar el evangelio de Cristo, de dar a conocer la gracia de Dios, nos unimos todos para trabajar en ese propósito. No es un trabajo de una persona por aquí que tiene su ministerio programado y tiene todo listo ahí, no. Es por medio de la iglesia que Dios ha decidido dar a conocer la multiforme sabiduría de Él. Para honra y gloria de nuestro Dios, vemos allí en los versículos 10 y 11, pero para terminar, para el beneficio de su iglesia. Porque miren lo que nos dice el versículo 12 y 13.
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Al nosotros comprender la administración, el despliegue de la gracia de Dios en medio de los hombres, llevando a cabo, realizando su plan de redención, y nosotros anunciar y aclarar esa gracia de Dios, y nosotros conocer mejor la gracia de Dios y apropiarnos del sacrificio de Cristo. Eso sí, principalmente el propósito es para que la grandeza de nuestro Dios sea proclamada, para que su gloria sea dada a conocer. Pero note cómo el versículo 12 nos dice a nosotros que ese mismo que lleva gloria a Dios por medio de su sacrificio, y ese evangelio de Cristo que nosotros proclamamos, es por ese evangelio de Cristo, dice el versículo 12, que en Cristo nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En la medida que nosotros proclamamos a Cristo Jesús, en la medida que exaltamos su sacrificio, que exaltamos la cruz de Cristo, la sangre de Él que fue derramada, en esa medida nosotros también podemos apropiarnos de la seguridad que eso representa para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12 que en Él tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza. Qué triste es, mis hermanos, que a veces, por causa de nuestro pecado, nosotros estamos que, óyeme, y habré perdido yo mi salvación, o estaré yo bien con el Señor se va a molestar conmigo y me va a echar para un lado y no me va a bendecir, como que voy a perder la gracia de Dios. ¿Saben por qué ocurre eso, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros, en vez de mantener nuestros ojos puestos en la cruz de Cristo, en su sacrificio perfecto, en su sangre que ya fue derramada y es suficiente para reconciliarnos con Dios, en esa gracia que nos ha salvado y esa misma gracia que nos va a transformar, muchas veces nosotros queremos volver a nuestro propio esfuerzo, a lo que yo tengo que hacer o he dejado de hacer. Y una vez más, hermanos, no me malentiendan. No es que ahora como nosotros como cristianos y como hemos sido salvos por gracia, vamos a vivir como nos da la gana, porque al final de cuentas yo soy salvo por gracia y ya no importa lo que yo haga. Esa no es la mentalidad que debemos tener. Si así es que nosotros pensamos, entonces no entendemos la gracia de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos 5, Romanos 6? La lógica realmente nos lleva a pensar que mientras abunda el pecado, entonces abunda la gracia. Bueno, si hay más pecado, hay más gracia. Entonces, lógicamente yo voy a decir, pues déjame darle rienda suelta al pecado, porque siempre va a haber gracia. Sin embargo, en Romanos capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo es bien claro. Cuando aquellas personas que piensan de esta manera, él le dice, mira, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es su respuesta? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa gracia que nos ha salvado, esa obra que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, explica Romanos capítulo 6, que en el momento cuando Cristo murió, ¿saben quién más murió en la cruz? Yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, esa misma experiencia, por la fe en Cristo, como dice el versículo 12, por la fe en Cristo ahora yo la vivo. Y antes yo andaba en mis pecados, antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero ahora en Cristo yo tengo una nueva vida. Y por lo tanto entonces, cuando yo me enfoco en Cristo, yo puedo tener esta seguridad, este acceso con confianza delante de Dios. Pero mis hermanos, nunca confiemos, dependamos de nuestra propia obra, de nuestros propios éxitos, logros,
porque no son nuestros. Cualquier éxito, cualquier cambio, cualquier transformación, si verdaderamente ha de agradar al Señor, se debe a que la gracia de Dios está obrando en nosotros. Y vamos a poder disfrutar de esa gracia, vamos a poder experimentar de esa gracia cuando nuestros ojos están fijos en el Señor Jesucristo. Este último himno que nosotros cantamos, esa tercera estrofa, qué maravillosa, que cuando nosotros hacemos de Cristo, de que Cristo es nuestro noble sostén, nuestro fundamento, al final de esa estrofa decía que me da esta idea nueva de que ahora yo puedo vencer, que yo puedo tener victoria sobre el pecado. Sí, por Cristo tú y yo podemos tener victoria sobre el pecado. Y esa es la manera en la que nosotros debemos perseverar, andar en esta vida, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, de forma tal entonces, mis hermanos, que ya para terminar en el versículo 13, cuando dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Estas tribulaciones de las que habla el apóstol Pablo en el versículo 13 es refiriéndose al versículo 1, donde él les dice que yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por proclamar el evangelio de Cristo a judíos y a gentiles. El apóstol Pablo estaba preso, pero eso no lo detenía a él de seguir en su ministerio y de animar a otros, como a Timoteo, por ejemplo, que le anima a sufrir las aflicciones que vienen por el evangelio. ¿Por qué? Porque como sigue diciendo ese capítulo 1 de 2 Timoteo, el apóstol Pablo puede animar a Timoteo a sufrir las aflicciones que vienen por causa del evangelio, porque él está seguro en quien él ha creído. Y estaba seguro de que aquel en quien él había depositado toda su confianza iba a cumplir. Así que por más tribulaciones, por más aflicciones que el cristiano pueda tener, si entiende, si comprende la gracia de Dios y cómo Dios está obrando en su iglesia y va manifestando su gracia en medio de nosotros, esa persona va a poder recibir, va a poder disfrutar de la confianza, no en sí mismo, sino de la confianza en Dios. Y por eso entonces, ¿qué podemos decir? Que este anuncio, esta aclaración del evangelio, de la gracia de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo, están primero para gloria de Dios, dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero también es para bendición, para beneficio de nosotros, su iglesia. Que podemos disfrutar de una confianza total, segura, en Cristo, no en mí, no en lo que yo pueda hacer, sino puesto mis ojos en Cristo Jesús. Hace unos días estuve viendo un video promocional de Panamá. ¿Y qué ustedes creen que Panamá promociona para darse a conocer? El canal de Panamá. Y en este video estaban explicando el funcionamiento de una de las obras de ingeniería más sobresaliente de todos los tiempos. Este canal de Panamá, realmente es impresionante los detalles que daban acerca de esta obra. Una obra que duró en un principio más de 35 años de construcción, y cómo barcos que pesan más de 80,000 toneladas pasan por este sistema de esclusas, donde se liberan en cada una de estas esclusas más de 114,000 toneladas de aguas, para así, en este proceso, elevar barcos a 26 metros de altura, de forma tal que puedan atravesar estos 33 kilómetros del Istmo de Panamá. Y así pueden cruzar del Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico y viceversa. Un viaje que sin esa construcción duraría aproximadamente 2 semanas por medio
de esta impresionante creación del hombre, estos barcos pueden cruzar en 10 horas. Pueden llegar de un lado hasta otro lado. Cuando uno ve este video realmente se queda impresionado de la inteligencia del hombre al construir todas estas cosas, al pensar que puede hacer todas estas cosas, puede remover toda esta tierra, puede meter toda esa agua, puede abrir esas compuertas, puede elevar esos barcos que pesan muchísimo, para así conectar un océano con el otro océano. Esa es la sabiduría, la inteligencia del hombre. Sabiduría e inteligencia que vale la pena mencionar, que fue dada por Dios. Pero aquí no estamos hablando de conectar dos océanos. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está revelando un misterio que es capaz, este mensaje de este misterio es capaz de reconciliar a un Dios santo, un Dios justo, un Dios majestuoso, con pecadores perversos y malvados, egoístas como nosotros. Y tú y yo como iglesia, el Señor nos ha escogido a nosotros para anunciar, para proclamar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Esta persona que narraba el documental allí, obviamente era un panameño orgulloso de lo que su nación había logrado hacer y de lo que se encontraba en su nación. Y con mucho orgullo daba todos estos detalles. Mis hermanos, una vez más, lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, este mensaje de la gracia de Dios que trae reconciliación entre los pecadores y el Dios Santo, es mucho más sorprendente, mucho más maravilloso. Y por eso es imprescindible que nosotros como iglesia comprendamos el despliegue de la gracia de Dios en los asuntos de los hombres, principalmente en su obra de redención, para que de esa manera nosotros naturalmente, viéndolo como un privilegio, no como una carga, nosotros como iglesia anunciemos el Evangelio de Cristo, para gloria de Dios y para bendición de su iglesia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Todo este mensaje, todo este misterio que ha sido revelado, toda esta administración de la gracia, gira alrededor de la persona, la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón por la que hoy esta iglesia puede presentarse delante de ti con confianza, con seguridad, sabiendo, Señor, que el sacrificio de Cristo es perfecto y ya tú no necesitas que nosotros obremos ninguna otra cosa para acercarnos a ti. Por lo tanto, Señor, ruego que como iglesia, cada uno de nosotros podamos comprender mejor cómo tu gracia opera en medio de nosotros y lo que esto entonces a su vez demanda de esta iglesia. Pero más que verlo como una demanda, que nosotros podamos verlo como un impulso natural, que al nosotros comprender la gracia que hemos recibido, la gracia tuya, Señor, que tú has exhibido en Cristo Jesús, nosotros no podamos dejar de predicar a Cristo. Rogamos, oh Dios, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en esta mañana sea exaltado y que nosotros procuremos en todo momento poner nuestros ojos en Él. Es en el nombre de Cristo Jesús que rogamos esto. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, que fue predicada de manera gloriosa. Vamos a ponernos de pie.